clasificando las religiones, ¿sí? Sobre todo, obviamente, empezamos a ver que hay unas que creen en divinidades, hay otras, las no teístas, que no se meten con alguna divinidad, pero que las consideramos religiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí demuestran un sentido, un camino, una moral de vida, ¿sí? Entonces se consideran religiones. Y las panteístas, que identifica todo como un ser divino. Entre esto es lo que vimos la clase pasada. Entre las teístas va a haber también dos grandes divisiones, ¿verdad? Las reveladas y las no reveladas. Las reveladas son las que afirman que Dios interrumpe la historia humana y se da a conocer, ¿sí? Se da a conocer porque sabe que el hombre es un ser que no puede llegar a la esencia de lo que es Dios con su propia razón. Es un ser tan superior en naturaleza. Hay una separación sustancial de esa divinidad y nosotros. Entonces, Él se acerca al hombre y empieza a dar respuestas, fíjense, respuestas que el hombre siempre se ha hecho, ¿sí? Entonces, estas van a ser las religiones reveladas. Las no reveladas son es el mismo hombre en su afán con su inteligencia dar respuestas, ¿verdad? Son las dos grandes. Por eso también empezamos a ver que entre las reveladas, aquí está, las monoteístas son las reveladas, son las que afirman que hay un solo Dios, las monoteístas. Las religiones y creen en una sola vida, ¿sí? En la resurrección, en el que al final, pues uno no muere, ¿verdad? Una persona no muere porque el alma es la que no muere, el cuerpo puede morir, pero que el alma se va a un lugar de felicidad. Las tres religiones creen eso, ¿sí? Las tres religiones creen que van a estar junto a Dios. Las no reveladas son las que dan otras diferentes explicaciones, ¿verdad? Otras diferentes explicaciones. Bueno, y terminamos. Ya les mandé este PowerPoint, ¿sí? Porque ya lo terminamos. Para su examen final, pues ustedes van a tener que saber contestar todo lo que aprendimos, ¿verdad? Y concisamente 20 preguntitas, ¿verdad? Bueno. Nos quedamos en un video también de este profesor Botero, que también habla, ahorita se los voy a poner, del hecho religioso, y creo que no lo terminamos con ustedes. Entonces se los voy a poner para hacer la participación 2, ¿sí? Entonces, si me permiten, voy a poner acá en el YouTube ok. Visa que no se ven. De una u otra forma comienzan a buscar a Dios. Entonces, muchos jóvenes dicen, dejemos esa pregunta para cuando seamos viejos. Gocemos la vida, disfrutemos la vida y dejemos a Dios para después.
vuelvo y reitero, entre más rápido se inicie esa búsqueda, más posibilidades tendremos en el tiempo de llegar a una idea más precisa de lo que es Dios. Porque el conocimiento de Dios es un conocimiento gradual. La historia misma lo ha demostrado. Los pueblos antiguos tenían conceptos telúricos, conceptos extraídos de la tierra y conceptos que no eran trascendentes de lo que eran Dios. Creían que el rayo era Dios, creían que la lluvia era Dios, creían que las cosechas era Dios. No había una concepción que estuviera por encima del fenómeno mismo. Dios estaba limitado y circunscrito al fenómeno mismo. El poder de Dios se manifestaba en el poder del trueno. La grandeza de Dios se manifestaba en la inmensidad del mar. Todos los conceptos que se tenían de Dios eran conceptos emanados de la naturaleza misma. Es paulatinamente donde el hombre comienza a comprender que más allá de todos estos fenómenos hay una realidad trascendente, es decir, una realidad que está por encima de esos fenómenos, pero todavía seguía creyendo que había alguien que causaba todos esos fenómenos y creían además que para cada fenómeno había alguien, lo cual hizo que los primeros pueblos de la antigüedad creyeran que había muchos dioses, un dios para cada fenómeno. Y paulatinamente los pueblos comenzaron a cuestionar esta idea de una pluralidad de dioses, comenzaron a cuestionar la idea de un politeísmo y gradualmente fueron arribando al concepto de unidad, es decir, al concepto de que Dios es un único ser y que de él se desprende todo. Es prácticamente entender que la multiplicidad de seres, es decir, la diversidad procede de la unidad. Y ese fue un gran arribo y fue un gran descubrimiento del ser humano en lo que hemos llamado las religiones monoteístas, las religiones que comprendieron que ese Dios era uno. Sin embargo, era un Dios cambiante, impredecible, un Dios caprichoso, castigador, vengativo, a un Dios que había que complacerle hasta sus más mínimos caprichos, aunque esos caprichos implicaran los sacrificios humanos. Y basta mirar algunos libros de historia para darse cuenta que los sacrificios humanos eran un fenómeno presentado casi en todas las culturas antiguas, inclusive en culturas que no tenían relación unas con otras. Pueblos que no han tenido ninguna relación entre sí tenían esa concepción de que su Dios o sus dioses eran dioses ávidos de sangre. Asimismo, en la actualidad encontramos muchas personas que en esa búsqueda personal de Dios consideran que Dios es un Dios castigador, consideran que todos los males y todo lo que les ocurre procede de ese Dios. Vemos personas inclusive que hacen sacrificios físicos, hacer grandes jornadas de rodillas o inclusive someterse a sacrificios físicos con la convicción de que eso le agrada a su Dios. ¿Qué podría decir uno de una persona que en la actualidad tenga un concepto de Dios en ese sentido? Podríamos decir que todavía tiene un concepto muy primitivo de lo que es Dios, porque si seguimos viendo la historia, vamos viendo que los hombres paulatinamente van descubriendo que ese Dios es un Dios Padre, es un Dios amoroso, es un Dios que ha creado al ser humano para el amor y desde el amor. Y es precisamente a la idea a la que los que han buscado sinceramente a Dios tienen que arribar. Bien, ahora me dirán, profe, pero es que usted está incluyendo únicamente a los que creen, a los que tienen fe, y prácticamente está condicionando y diciendo que todos tenemos que llegar a ese concepto de Dios. Y entonces, ¿dónde quedan los agnósticos, los ateos, los cientificistas, los que requieren pruebas, los que entienden la vida desde la razón y no desde la fe?
la historia de la humanidad también ha tenido ese proceso. Inclusive, después de una época tan teocéntrica como fue la Edad Media, una época en la que todo se explicaba y se entendía únicamente desde la fe, llegó una época supremamente, podríamos decir, irreverente frente a la fe, una época fundamentada básicamente en evidencias y en pruebas científicas, y a esa época se le conoció como el racionalismo. Y el racionalismo desembocó en un momento histórico conocido como la modernidad y posteriormente la contemporaneidad, donde su principal característica ha sido el ateísmo. Y yo creo que el ateísmo es una etapa válida en la búsqueda, porque quien no haya llegado a negar algo, jamás lo encontrará. Y yo pienso que en el mayor de los casos, y es una opinión personal, los ateos a veces son más sinceros en su búsqueda que los que dicen creer. Porque la mayor parte de las veces los que creen lo hacen no por una búsqueda personal y no lo hacen por una necesidad intrínseca, sino que lo hacen simplemente como un legado cultural. Casi que podríamos decir que es una especie de fe por inercia. Creen porque siempre le han enseñado a creer. El que comienza a dudar es porque ya está comenzando a buscar por sus propias cuentas. Y yo creo que esos son los hombres de buena voluntad. Aquí cuando hablamos de hombres de buena voluntad, estamos hablando de hombres que buscan con sinceridad de corazón. Y el que busca hallará, y al que toca se le abrirá. Así que no estamos excluyendo a los ateos. Yo considero personalmente que los ateos están en una búsqueda. Así que simplemente debemos ser conscientes de que somos seres que vamos en constante búsqueda. Una búsqueda en la que vamos arribando a ciertas verdades, pero que son verdades transitorias, porque lo que uno descubre cada vez que conoce es que estaba equivocado y que lo que anteriormente creía era falso. Uno arriba a una nueva verdad y por ese momento se convierte en su verdad. Pero si seguimos buscando, lo que nos puede pasar es que descubramos que estamos equivocados. Y con esto quiero decir algo que ya es concluyente. Estamos llamados a buscar y a descubrir a Dios, pero estamos condenados a que mientras vivamos no podremos afirmar categóricamente quién es Dios. Esa es una respuesta que solo estará reservada para después de la muerte. Si después de la muerte no hay nada, los que no creyeron tenían razón, pero ya no lo sabrán. Quienes creyeron que había algo y vivieron en pos de esa realidad, ya lo sabrán y lo podrán disfrutar. Pero solo es una respuesta reservada para después de la muerte. Y alguien dirá, ¿qué sentido tiene sacrificar la existencia humana, buscar permanentemente algo de lo que no sabemos? Aquí solo queda el silencio y la pregunta queda abierta. Bueno, jóvenes, vamos entonces, les voy a dar un tiempo, ¿verdad?, para hacer nuestra participación 2. Ya está en actividades, ¿sí? Y vamos a, de todas maneras, aquí se las voy a poner. La participación 2, permítanme, la estoy abriendo. Ustedes ya la tienen en actividades. Tema 2, video descriptor. Fechas. Acá está. Ay, perdón. Tienen unas lecturas también y tienen las preguntas. Acuérdense,
5 preguntas. Aquí se las voy a poner. ¿Se ve? Sí, Miss. Ok. Participación 2, el hombre ser religioso. Solo hemos visto 2 subtemas, ¿verdad? El hecho religioso y división de religiones. Acuérdense, los lineamientos siempre se los voy a poner. Todo se reflexionará y discutirá y analizará en grupo, en equipo. No se vale hacer cada pregunta a uno solo para que nos enriquezcamos. Si hay diferentes respuestas, como me lo han puesto en la primera participación, unos analizaron esto, llegaron a la conclusión, otros analizamos esto, como quieran ponerlo, ¿sí? En un Word, fecha, número de equipo, participación, el título. Bueno, y acuérdense, ¿qué voy a calificar? Pues la puntualidad, hoy a más tardar un día después, a más tardar, respuestas completas, bien explicadas. Tómense el tiempo de profundizar, ¿sí? Amplio, profundo, respuestas acordes a lo que se les pregunta, razones de respuestas serias, sin prejuicios personales, buscando la verdad, ¿sí? Como dijo el profesor, ¿no? El profesor dijo que hay personas que de corazón buscan la verdad, buscan sinceramente de corazón, ¿verdad? De buena voluntad. Entonces, eso es importante. Bueno, y aquí están, que han descubierto de manera personal, que les interpeló o les hizo cuestionar. Igual, después de leer la lectura de esta participación, escribir una sola reflexión. ¿En qué división de las religiones vistas en clase empezarían su búsqueda por una verdad de trascendencia y por qué? ¿Y qué anhelos han despertado en ustedes? ¿Sí? Esa sería la segunda participación. Voy a abrir los grupos, ¿sí? Muy bien. ¿Quién va a empezar? Bueno, pues nosotros somos el equipo 1 y nos va a tocar hablar sobre lo que es el hinduismo. Muy bien, abre tu cámara. Miss, le iba a decir, no puedo abrir mi cámara porque si no me va a sacar de la clase. Es que para exponer, pues sí me gustaría que abrieran la cámara, ¿verdad? Sobre todo la que va a exponer. Bueno, pues aunque sea di tu nombre, ¿sí? Y yo les voy calificando, para que les vaya calificando. Ok, bueno, mi nombre es Catherine Ríos y nuestro equipo está conformado por Sharon Hernández, Víctor Batarse, José Enrique García, Gerardo Paul y pues su servidora Catherine Ríos. Bueno, el día de hoy vamos a estar tratando los temas que ven aquí, la historia del origen, el total de creyentes, los países con más seguidores, quién funda el hinduismo, quién es el ser supremo del hinduismo, el libro sagrado, el código moral, las fiestas sagradas del hinduismo, los grupos que forman parte de la religión y el concepto del bien, mal y trascendencia espiritual que tienen los hinduistas. Perfecto. Buenos días, yo soy Víctor Batarse. Yo les voy a hablar sobre el origen del hinduismo.
El hinduismo es el resultado de la unión de una serie de prácticas y rituales espirituales originadas principalmente en el subcontinente indio. Sin embargo, a pesar de esto, dentro de como toda esta mezcla de religiones que hay una permanente, que la mayor parte viene de aquella que se llama el brahmanismo, o también conocida como la védica, que se genera alrededor de 1500 al 700 años antes de Cristo. Dentro de esta religión hay 4 pilares o 4 objetivos principales que guían la vida de los creyentes. Está el Dharma, que trata de la ética y las obligaciones espirituales de cada uno. El Artha, que nos habla de la prosperidad y el trabajo. Kama, que nos habla de los deseos y las pasiones. Y por último, Moksha, que muchos pueden decir que es el más importante porque nos habla de la liberación, la libertad, la salvación y subsecuente reencarnación en el mundo. Estos 4 mandamientos han servido de guía vital para los hinduistas por la mayor parte de la existencia de la religión y en una gran medida sustentaron la configuración de la sociedad de India tradicional. Actualmente el hinduismo posee un total de 1.114 millones de seguidores. Y aquí termina mi parte. Bueno, mi nombre es José Rámila. Yo les voy a hablar de los países con más seguidores del hinduismo. Correcto. En primer lugar se encuentra India. India, la cual es la cuna del hinduismo y también su tierra santa. Es alrededor de un 80.5% de la población. En segundo lugar tenemos a Nepal, con un 81.3%. Nepal hasta hace poco tiempo era el único estado del mundo que reconocía al hinduismo como una religión oficial. Y bueno, en tercer lugar tenemos a la isla africana Mauricio, con un 54%. Y en cuarto lugar tenemos a la isla Indonesia de Bali, con el 90% de la población. Y también cabe recalcar que existen practicantes numerosos en Pakistán, en Bangladesh, en Afganistán, en Indonesia, en Malasia. Y también hay una cierta minoría de hinduistas en territorio europeo, como es en Estados Unidos. También existen algunos en Panamá y en Trinidad y Tobago. Claro, con 3 suficiente, porque con la globalización ya todas las religiones están en todas partes, ¿sí? Exactamente. Muy bien. Y bueno, acerca de la pregunta de quién funda el hinduismo, podemos concluir que el hinduismo no tiene un fundador específico, ya que se trata de un conjunto de manifestaciones religiosas en vez de una religión unitaria. Y bueno, es fruto de numerosos procesos de síntesis o de sincretismo cultural, razón por la cual no posee una iglesia ni un cuerpo unificando de prácticas, rituales o creencias. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el Ser Supremo. El hinduismo tiene alrededor de más de 330 millones de dioses, pero su deidad máxima adorada es el Trimurti, que es como su trinidad. Está compuesto por Brahma, que es el dios creador que funda el nuevo universo cada ciclo del mundo. ¿Puedes abrir tu cámara, Sharon? Sí, Sí, cuando vayan a exponer. Muy bien. Muy bien. Gracias. Bueno, como les comentaba, en la actualidad no es adorado de forma independiente y está representado con 4 cabezas, simbolizando que ve a todas las direcciones. El segundo es Vishnu, que es el dios que conserva y preserva y protege el universo. Se le presenta con color azul y 4 brazos, que simboliza que puede llegar a tener los 4 rincones del mundo. Vishnu ha venido al mundo de los hombres con distintas formas físicas llamadas avatares. Y por último tenemos a Shiva, que es nuestro último miembro de esta trinidad,
que es el destructor o liberador. Personifica los ciclos de nacimiento, vida, muerte y también del renacimiento. Suele representarse con una figura impresionante de 4 brazos, que en la foto podemos observarlo, es el que está hasta atrás. Ajá. Sí, acá están los 4 brazos. 1, 2, 3, 4. Sí. 1, 2, 3, 4. Tiene una luna en la cabeza y una serpiente enroscada al cuello. La luna en la cabeza significa... también podemos observar que tiene un tercer ojo, que significa el ojo de la sabiduría. En su mano derecha superior suele sostener un tambor con el que acompaña el ritmo de su danza de la liberación y de la recreación. Bueno, ahora vamos a ver lo del libro sagrado. El hinduismo en realidad no tiene un único texto sagrado. El hinduismo venera un conjunto de escrituras antiguas, distinguidas en 2 grupos o conjuntos, que es el Shruti y el Smriti. La verdad no sé cómo pronunciarlo, pero ahí está. Sí. El primero viene del nombre sánscrito y se traduce como lo escuchado. El hinduismo sigue sus instrucciones al pie de la letra y a su vez se divide en 2 grandes conjuntos, que son los 4 Vedas y las Upanishads. Sí. Los 4 Vedas son el Rig Veda, la Ayurveda, Samaveda y el Atharva Veda, que son textos más que hablan del sacrificio, de los himnos, de los rituales y de la literatura india de los siglos de su creación. Y bueno, como segundo tenemos al Smriti, que su nombre viene del sánscrito y lo traduce como lo recordado. Se trata de los textos sagrados que, al contrario de los anteriores, requieren de interpretación o de una lectura inspiradora o alegórica. Y tenemos dentro de este conjunto al Mahabharata, que abarca el texto religioso, el Ramayana, que es una narración épica del rey dios Rama, las 18 Puranas, que son un conjunto de historias escritas entre los siglos 3 antes de Cristo y el 11º después de Cristo. Y por último tenemos los textos Ayurveda, que son una serie de tratados sobre herboristería y medicina tradicional india. Muy bien. Bueno, yo acá le voy, Gerardo Paul, le voy a hablar sobre el código moral Correcto. del hinduismo. Estos plantean varias cosas, específicamente, creo que se llaman purusharthas, que son verdades vitales del hinduismo, que son deberes religiosos, riquezas y liberaciones del ciclo de la reencarnación. Y ante esos 4 preceptos básicos, la tradición hinduista comprende un ashram, o sea, las cosas que cada miembro tiene que hacer para la religión brahmana. Y esos son el lo siento, no sé decir, brahmacharya, el que es estudiante célibe, un grihastha, que tiene que ser vida de casado, vanaprastha, retiro al bosque, y sannyasa, completa renunciación. Junto con estas verdades vitales, también se les va a plantear una serie de mandamientos tradicionales, que son las cosas que pueden o no pueden hacer, aparte de los pasos que tienen que tomar para el camino a la reencarnación. Es prohibición a la carne, ya que la vaca es un animal sacro, un animal bendecido. La prohibición de casamiento. Se pueden casar, pero no se pueden casar entre individuos de diferentes religiones, a menos, o castas sociales distintas, a menos que pues se cambie de religión, pero también ya implicaría en el otro punto de la casta social. Okay. Es que la India está dividida en castas.
Entonces, se los voy a explicar un poquito en la siguiente clase. Una casta no puede casarse con otra, ¿sí? Sí, Miss, vamos a hablar de eso al último de la presentación. Ah, perfecto, perfecto. Y bueno, uno de los últimos es perseguir la iluminación mediante el rechazo del mundo material, como que para como que ya beneficiarse más de la reencarnación. Muy bien. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las fiestas sagradas son dos fiestas sagradas importantes. El Mahashivaratri, Shivaratri, que es la gran noche de Shiva, que Shiva, el dios del hinduismo, es un festival que se hace en la noche más larga del año, no más larga, más oscura del año, la anterior a la luna nueva, entre los meses de febrero y marzo, según el calendario gregoriano. Y se celebra haciendo una danza celestial llamado Tambara, que es una danza eterna del universo para tener una conexión entre el Dios y la naturaleza que siempre evoluciona y que nunca nada es estable, para simbolizar la creación, la perseverancia y la destrucción de todas las cosas y que estos volverán a nacer otra vez. El Diwali es celebrar el triunfo de la luz sobre la oscuridad. El Mahashivaratri es una fiesta importante, como que un evento importante. El Diwali es el festival más importante del hinduismo. Es del saber sobre la ignorancia, del bien sobre el mal. Son 5 días del Diwali, celebrado por 1,000 millones de personas. Se hacen rezos, banquetes, fuegos artificiales. También el Diwali marca el comienzo del nuevo año. Sí. El Diwali también es conocido como es una celebración de la luz sobre el mal, es un festival de luces. El Diwali sale del sánscrito Deepavali, que es hilera de luces, y es famoso porque las luces flotantes de arcilla y también las lámparas de arcilla que colocan frente de las casas de quienes celebran las fiestas. Esta celebración no va sobre el calendario gregoriano. Como ya habíamos dicho, marca un nuevo año, entonces se basa en el calendario lunar hindú, que marca según el tiempo que tarda la luna. Muy bien, es muy famosa esta fiesta, es muy bonita porque como que suben así globos de Cantoya y también tiene un sentido esto de dar luz. Muy bien. Ok, yo soy Catherine Ríos y bueno, yo les voy a hablar de los grupos dentro de la religión hindú. Básicamente en esta religión hay 4 castas o clases sociales, como comúnmente se les conoce, que pues son de la más alta a la más baja, comenzando por el Brahma, que son los maestros y sacerdotes, el Kshatriya, administradores y soldados, el Vaishya, agricultores y comerciantes, y los Shudra, que son artesanos y los obreros. Pues básicamente la división clásica pues de estos del hinduismo pues supone la experiencia de seres de 6 darsanas o filosofías estudiadas mediante pues 2 escuelas prominentes, ya sea el yoga y el Vedanta. Al mismo tiempo, el hinduismo pues también se puede clasificar en base a la deidad principal de culto o pues en 4 corrientes, ya sea el Vaishnavismo,
Gaudía, que pues rinde culto a Vishnu, el shivaísmo, que rinde culto a Shiva, el shaktismo, que rinde culto a Devi, el smartismo, que rinde culto pues a las 4 principales deidades por igual. Ok, entonces dependiendo del Dios que vayan a adorar, ¿verdad? Ajá, así es, y de igual manera pues no se pueden casar entre sí, porque pues son diferentes categorías. Sí, hay mucha casta. Ahorita vamos a ver que esto se ha tratado de quitar. Jóvenes, vamos a dejarlo acá. Va a empezar lo del bien, lo del mal, lo de la trascendencia, pero ya es 11:45, ¿sí? Entonces, seguimos el miércoles, terminamos hinduismo con ustedes, equipo, vamos a empezar con la trascendencia. ¿Esta religión de qué habla? ¿Sí? ¿Qué es lo que enseña? Y obviamente después pues yo voy a dar una retro también de hinduismo, ¿sí? Y acuérdense el siguiente equipo para que esté, porque seguro va a empezar también. Muy bien, jóvenes, pues ya son 11:48, terminó la clase, nos vemos. Próximo miércoles seguimos con hinduismo, ¿sí?